bendiga, hermanos. Señor les bendiga más en esta hermosa mañana. Bien, hoy estamos aquí, ¿verdad? Como todos los domingos. Hoy culmina la serie del tema Completos en Jesús. Amén. Hoy le vamos a dar fin a este tema. Quiero pedirles antes de a todos ustedes que se pongan de pie un momentico. Vamos a ponernos de pie. Los veo tranquilitos ahí. Yo sé que está haciendo mucha calor, mucha. Pero vamos a ponernos de pie. Yo creo que le demos un fuerte, fuerte aplauso al Señor que hoy nos permite estar una vez más en su casa. Alabamos y bendecimos al Señor. Mis hermanos, ya pueden tomar asiento. Bueno, para culminar el libro ya de Colosenses que hemos estado estudiando, es propio decir que, ¿verdad? Pablo escribió una carta a la iglesia de Colosas. Una carta, muchos de nosotros sabemos, o todos, consta de 3 partes importantes, que son el saludo, el cuerpo de la carta y la despedida, ¿verdad que sí? Muchas veces, cuando nosotros recibimos una carta, bueno, leemos el saludo y fácilmente leemos saludos, muy cordiales, pero que también, vamos al cuerpo, nos detenemos, qué es lo que están diciendo, y en la despedida, atentamente, fulano de tal, ¿verdad que sí? Entonces, el cuerpo, la carta consta de 3 partes. A mí me ha tocado la despedida. Cuando el pastor me dice a mí, Lori, te toca predicar, ya el tema finaliza de Completos en Jesús, y te toca el capítulo 4 de Colosenses, y yo me voy al capítulo 4 de Colosenses y veo a Pablo despidiéndose ya en la carta. ¿Ustedes saben lo que yo dije? ¿Y qué yo voy a predicar, pastor? Ya se están despidiendo, ya diciendo adiós, ya la parte final. ¿De qué yo puedo hablar de estos versículos, últimos versículos? Y realmente, ¿verdad? Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y que todo lo que hay escrito en ella, hasta el más mínimo detalle, fue inspirado por Dios. Es decir, que es útil para nuestras vidas. Amén. Y vemos a Pablo en el capítulo 4, dándonos una despedida, pero sin antes dejarnos más riquezas de la palabra de Dios. En esta primera parte yo quisiera que ustedes me acompañen a leer en el libro de Colosenses capítulo 4, verso 2 al 6. Y yo voy a estar leyendo, hermanos, en la versión internacional, la nueva traducción. Tiene un lenguaje un poquito más llano. Entonces voy a leer las palabras del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 4, verso 2 al 6. Dice Pablo a la iglesia: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Amén. Hermanos, es importante recordar que Pablo, cuando escribió esta carta, estaba preso en Roma. ¿Qué estaba Pablo? Preso en Roma. Y esta era una carta que iba dirigida a los colosenses. Y en la primera parte vemos en el versículo 2 que Pablo le dice a la iglesia: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y Pablo dice: oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para predicar el evangelio.
Y vemos a Pablo, y yo me imagino a Pablo encarcelado, diría yo, sin saber cuándo iba a salir de la cárcel. Y Pablo no le pide a la iglesia que oren para que las puertas de la cárcel sean abiertas. Pablo no le dice a la iglesia, oren por mí para que el Señor me saque pronto de aquí. Pablo le está pidiendo a la iglesia que oren para que Dios le dé oportunidades para poder predicar el evangelio allí donde él estaba. ¿Es eso lo que está pasando? ¿Es eso? Entonces me sorprende mucho que Pablo no le pide a la iglesia que oren por él, por esa situación en la que él está en ese momento, para que Dios lo saque pronto de la cárcel. Pablo más bien está preocupado por el avance del evangelio. Pablo está preocupado porque los creyentes oren, para que se mantengan orando y perseveren orando, para que Dios abra oportunidades para que pueda compartir el evangelio. Y esto llama mucho mi atención, porque veo a Pablo, el razonamiento de Pablo aquí diciendo, ok, yo estoy preso, pero Dios, mi Padre, es soberano y yo soy su siervo. Por lo tanto, si Dios es soberano y sabe todas las cosas y a Dios nada lo sorprende, entonces Dios sabe por lo que yo estoy pasando y yo soy su siervo. Entonces yo no puedo preocuparme por mi situación, sino que yo debo servir al Señor donde quiera que yo esté. Pablo sabía que Dios tenía control de toda su situación y que todo lo que estaba pasando estaba dentro de la voluntad de Dios. Amén. Y Pablo dice, dedíquese a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Dedíquense a la oración. En la versión de 1960 Reina Valera dice, perseveren en oración. ¿Por qué Pablo pide que persevere a la iglesia? ¿Qué es perseverar? Perseverar es permanecer haciendo algo a pesar de los obstáculos, a pesar de la dificultad que se presentan en el camino, porque el asunto no es orar en el momento, oramos ahora y ya, pero si no recibimos respuesta inmediata del Señor, vamos a dejar de orar. No, Pablo dice perseveren, persistan en la oración. Nuestras oraciones, hermanos, manifiestan nuestra dependencia de Dios. Cuando el cristiano ora, manifiesta que necesita de Dios. Cuando nosotros vamos a los pies del Señor en oración, le estamos diciendo que necesitamos de Él, que dependemos totalmente de Él. Cuando el cristiano no ora, ¿sabe lo que está manifestando? Que actúa de manera independiente, que es autosuficiente, porque nosotros necesitamos del Señor y esto nosotros lo manifestamos a través de la oración. Y el Señor nos pide que oremos. Pablo le pide a la iglesia en esta ocasión que ore específicamente para que Dios le abra puertas, para ellos poder seguir predicando el evangelio. Y vemos que Pablo estaba preso, pero Pablo veía oportunidades donde él estaba. Todas las cosas que nos suceden no necesariamente son trágicas, hermanos, siempre y cuando nosotros podamos convertirla para poder glorificar al Señor y ver una oportunidad de nosotros poder glorificar a Dios a través de predicar su palabra, de enseñar su palabra. Entonces sigo leyendo aquí en el versículo, ahí mismo, en el versículo 3, donde Pablo le dice a la iglesia, oren en el 4, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Qué importante es que quien se pare en este lugar, el pastor, cualquier ministro, cualquier persona que se pare a hablar la palabra de Dios, pueda hablarla con claridad, que se entienda, que la iglesia la pueda entender y que esa palabra pueda penetrar sus corazones y ellos puedan atesorar ese mensaje. Y Pablo le pide, oren por mí para que yo pueda hablar el mensaje con claridad, para que me puedan entender. Pablo no estaba preocupado, es que esto me sorprende mucho. Pablo no está agobiado por su situación.
Pablo le está pidiendo a la iglesia, oren por mí para yo hablar la palabra y decirlo bien, hablar bien, decir las palabras correctas y hablar con claridad. Así también, hermanos, nosotros como iglesia debemos mantenernos orando por nuestro pastor, orando por nuestros líderes, orando por cada persona que se para en este lugar a hablar la palabra de Dios, porque no es fácil. No es fácil domingo tras domingo usted pararse aquí y hablar la palabra de Dios. Eso es una gran responsabilidad. Sobre todo hacerlo bien y hablarlo claramente, que se pueda entender. Nosotros como iglesia debemos perseverar y orar por nuestros pastores. Amén. 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 El Señor nos pide en su palabra que debemos orar por aquellos que ministran la palabra de Dios, para que Dios quite cualquier obstáculo que se ponga delante y ellos puedan hablar del evangelio de Cristo. La experiencia de Pablo en la cárcel nos enseña que Dios no promete librarnos de dificultades mientras estamos haciendo su voluntad, porque Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, sin embargo estaba pasando por una dificultad. Dios no nos promete que nosotros no vamos a pasar por dificultades. O después que usted es cristiano no se le ha presentado dificultades. Dígame, levante la mano el que no ha pasado ninguna dificultad. Gloria a Dios. Entonces, el Señor no nos promete que no pasaremos ninguna dificultad. Ahora vamos a ver qué sí el Señor nos promete. Romanos capítulo 8, versos 32 al 35. Dice la palabra del Señor, que Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y el versículo dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Saben qué es lo que el Señor nos promete? Que nosotros podremos pasar por dificultad, por aflicciones, pero nada, ninguna cosa nos va a quitar el bien mayor que nosotros tenemos, que es Dios mismo. Dios, Jesucristo, es nuestro bien mayor, que a través de cualquier dificultad nosotros, nada nos va a separar de su amor, nada nos va a separar de Él. Y el Señor suplirá todo lo que nosotros necesitamos para que no nos separemos de Él. Amén. Gloria al Señor. Y seguimos hablando en Colosenses. En esta primera parte hemos visto la vida de oración del creyente. Nosotros como iglesia, nuestro rol de orar, de perseverar en la oración, orar por nuestros pastores, orar correctamente. Tenemos que evaluar, hermanos, cómo nosotros estamos orando. Recuerden un versículo que dice que algunos no reciben porque no piden y otros no reciben porque piden mal. ¿Cómo nosotros le estamos pidiendo a Dios? Nuestras oraciones van conforme a nuestros deseos, a nuestro deleite, a cosas que nos benefician a nosotros, deseos egoístas. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? O nuestras oraciones van en conexión para que la obra de Dios siga adelante, para que nosotros podamos seguir siendo siervos de Dios en todo momento. Entonces, en esta primera parte vimos la vida de oración del creyente. Pero también vemos, en segundo lugar, las oportunidades del creyente.
Porque no es suficiente solamente orar por aquellos que predican el Evangelio. Tú y yo tenemos también responsabilidad en cuanto a lo que esto concierne. Porque Pablo sigue diciendo en el verso 5 y 6, me gustaría que sigan leyendo conmigo. En el verso 5 y 6, vamos a ver cuáles son esas oportunidades del creyente. En el verso 5 dice Pablo: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y aquí vamos a ver 4 cosas. Primero, conducirnos sabiamente, dice Pablo. ¿Por qué conducirnos sabiamente? Conducirnos sabiamente porque si bien es cierto, hermanos, que para nosotros predicar, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que a ustedes se les hace fácil hablarle de Cristo, ¿verdad que sí? Pero hay otras que no es como tan fácil entrarle. ¿Es así o no es así? Una vez a mí, ¿qué me pasa? A mí, miren, hermano, hay personas que bien, usted le habla de Cristo, esa persona bien, pero hay otros que no, hermano, que es difícil. Entonces, ¿cómo nosotros debemos conducirnos sabiamente? Porque hay momentos, hermanos, en los que nosotros tenemos que saber cuándo hablar y cuándo callar. Hay momentos, hermanos, que las condiciones no están dadas para nosotros hablar del Evangelio. Hay momentos, hermanos, en que nosotros nos vamos a tener que quedar callados. Y le pongo un ejemplo. Estamos aquí, un grupo de personas que no creen en Dios, estoy yo. Estamos hablando de un tema. Voy a poner un ejemplo que me pasó. Estábamos hablando y estamos debatiendo acerca del aborto, que es un tema que está latente en el país. Y que el aborto, otros decían, pero que si el niño viene con problemas, que eso está bien, que se puede abortar. Otros decían, sí, pero yo les doy mi posición, o sea, hay que respetar la vida, viene desde la concepción, desde que ese feto está ahí, inicia la vida. Y el Señor está en contra del aborto. Yo estoy hablando, pero entonces hay alguien que dice, aquí nadie va a cambiar la opinión de nadie. El que tiene una posición, ya esa es su posición, y aunque tú digas, nadie va a cambiar la opinión de nadie. Y aunque diferentes personas tenían sus opiniones, yo en ese momento entendí que yo debía callar. ¿Por qué, hermanos? Porque quizá era más fácil yo sentarme con una persona que quizá lo que ha leído, lo que dicen en las redes sociales, quizá no sabe lo que dice la palabra, pero quizá me sea más fácil sentarme después con esa persona y explicarle. No que todos estén dando sus opiniones. Entonces, no era el momento, hermanos. Hay momentos en los que nosotros tendremos que saber cuándo hablar, cuándo ser valientes y hablar la palabra del Señor, pero habrá momentos en que tenemos que quedarnos callados, ser prudentes, y ahí debemos pedir al Señor su sabiduría, que en Santiago el Señor dice que el que esté falto de sabiduría, la pida a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Señor, dame sabiduría para saber ser prudente, para ser sabio. En segundo lugar, tenemos aprovechando cada oportunidad. El hombre sabio examina cuidadosamente sus pasos para ver cómo puede aprovechar cada oportunidad que se le presente al máximo para crecer en su vida espiritual, para desarrollar una relación más íntima con el Señor, para edificar a otros y en este caso para atraer otros a Jesucristo. Debemos mantenernos alerta para aprovechar esas oportunidades, porque habrán lugares en los que nosotros como cristianos, viendo que se está dando cualquier tema, podemos ir viendo en nuestra mente, sabiendo, viendo cómo nosotros podemos conectar eso que se está hablando con la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar las oportunidades, hermanos. Una oportunidad se da en un momento específico. Si usted no la aprovechó, esa oportunidad se va y no va a regresar. Como hijos de Dios tenemos que estar alertas. Pablo dice ahí en el 5, aprovechen al máximo cada oportunidad.
Amén. Tercero, hablar con gracia. Ay, hablar con gracia. ¿Qué quiere decir hablar con gracia? Versículo 6. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada uno. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables. No solo cuando estamos predicando el evangelio, no solo debemos hablar bonito y educadamente cuando estamos predicándole a una persona, cuando estamos en la iglesia. No, hermanos, no importa el tema en cuestión, no importa que sea confrontando a una persona que se me metió en la fila, que yo estoy hace rato en el banco, en la cooperativa, se me entró en la fila. ¿Ustedes se imaginan? Hermanos, no solamente cuando estamos en la iglesia, cuando yo voy manejando y viene una persona imprudente y se me entró y casi me choca y yo bajo el cristal y si no el hombre, la mujer que le dice sus tres palabritas. Hermanos, ¿cómo usted confronta a esas personas que quizás cometen una imprudencia? Y usted sabe, ok, usted está bien en su carril, pero el que se metió, ¿cómo usted confronta a esa persona? Hay personas que nos están mirando. Yo siempre pienso cuando esas cosas suceden. Y si esa persona, yo le digo de todo, y me saco de mi casilla y después esa persona baja el cristal y sucede que es el hermano Kelvin que está ahí en esa camioneta y yo no sabía. Después que yo dije. Y si quizás es un desconocido, pero el domingo yo lo veo en la iglesia sentado ahí. O si la persona, el pasajero que viene con ese conductor, dice, pero ese muchacho que canta en la iglesia, es fuerte, mira lo que dijo. ¿Cómo confrontamos, hermanos, nuestro testimonio para con los de afuera? De verdad que yo pienso eso, porque hoy nosotros vamos a encontrarnos y quizás revoltearse, pero esas personas que lo están viendo, que quizás nos encontramos con ella el domingo, que un hermano lo invitó a la iglesia, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? Nosotros saludamos y decimos, ay, Dios te bendiga. Entonces, hermanos, que sea nuestra palabra siempre con gracia, con gentileza, con amabilidad. Si no hablamos con gracia a los demás, nos podemos ganar su repudio. Y cuando queramos predicarle, tendrán los oídos tapados, no nos van a querer escuchar. Que sea nuestra palabra con gracia. El cristiano, hermano, usted y yo, que ya estamos en Cristo, que fuimos salvos por Él. Usted y yo, hermanos, tenemos que tener algo, se lo voy a decir qué es. Usted y yo tenemos que tener algo que se llama tacto. Tacto, ¿qué es el tacto? Le voy a dar una breve definición. El tacto es la habilidad que capacita a una persona sin sacrificar en nada la honestidad o sinceridad para hablar lo correcto en el tiempo apropiado y hacer lo que se debe en cualquier situación dada. Es la prudencia predeterminada. La persona que tiene tacto no evade su deber, aun cuando debe amonestar y reprender, pero ha aprendido a hacerlo sin ser descortés, sin ser ofensivo, sin ser ofensivo, sino con un espíritu humilde. Eso es tener tacto. Hermanos, hay maneras de decir las cosas, ¿o no? Hay maneras de corregir, hay maneras de amonestar, hay formas de decirle la verdad, no, porque esa es la verdad. Ustedes han escuchado personas así que dicen, y después dicen, esa es la verdad. Esa es la verdad, no se pueden ofender, esa es la verdad, hermanos. Hay formas de decir las cosas sin ofender, sin hacerle daño al otro con las palabras. Recuerden que la lengua es peligrosa, con ella bendecimos, pero con ella también maldecimos. Hermanos, el tacto. Tenemos, aunque sea la verdad,
Tenemos que ser humildes al decir la verdad. Tenemos que ser cordiales. Recuerden el versículo en Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para gracia, dar gracia y para edificación de los oyentes. No para dar las gracias, para dar gracia, para ser un canal de gracia para el que te escucha, para ser un canal de gracia para el que te oye, para que esa persona pueda conectarse con Cristo, con lo que tú dices. Amén. Amén. Y cuarto de esta sección de aprovechando cada oportunidad, decir lo apropiado en el momento apropiado. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Si alguien les pregunta, dice Pedro, acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para darles una explicación. ¿Se entendió? Está claro, pero si alguien les pregunta acerca de la esperanza que usted tiene como cristiano, esté preparado para darle una explicación. Pero saben que, hermano, no todo el mundo tiene la misma situación o la misma condición. Yo puedo venir a ti con una inquietud, pero Mary puede venir a ti con otra inquietud. ¿Es así o no es así? Entonces, quizá yo pueda dirigirme a Mary creyendo y confiando de que Mary cree que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero quizá yo no pueda dirigirme a otra persona confiando en eso, porque hay gente que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cada persona como que necesita una pastillita diferente, una forma diferente para nosotros poder hablarle de Cristo o responder cualquier inquietud, porque no todos tienen la misma inquietud. Entonces, el verso 6 termina diciendo, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona, decir lo apropiado en el momento apropiado. Amén. Gloria al Señor. Tercer renglón de lo que es el capítulo 4 de Colosenses, el involucramiento del creyente. Vamos a ver cómo Pablo, en estos versículos que quedan del 7 al 18, Pablo menciona a todos sus colaboradores. Pablo menciona a 8 personas. Y vamos a dividir del 7 al 18 estos versículos en 3 secciones. Del versículo 7 al 9, Pablo da una recomendación. Del versículo 10 al 14, escribe unas salutaciones de sus colaboradores, de las personas que estaban con él. Y del 15 al 18 habla Pablo dando su saludo, su propio saludo y ya el final. En los tiempos de Pablo, hermano, no existían los correos como nosotros conocemos hoy en día. Hoy es muy fácil usted mandar una información y recibir, enviar y recibir, pero en aquellos tiempos no. Aquellos tiempos se trabajaba con cartas y el papel era muy escaso, así que una carta, y más una carta escrita por un apóstol, era como un tesoro para la iglesia. Y recuerden que Pablo estaba preso. Y dice el versículo 7, leamos del 7 al 9. Dice, Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Era un mensaje, hermano. Tíquico y Onésimo estaban con Pablo ahí. Y ellos entonces iban a ir a la iglesia a decirles cómo estaba Pablo, cómo estaban las cosas por allá y a entregarle la carta que Pablo le había escrito. Y vemos aquí que Pablo describe a Tíquico y a Onésimo como fieles colaboradores, como hermanos y fieles colaboradores. Pablo confió en estos 2 hombres para enviar la carta a la iglesia.
Usted sabía, hermano, que en esos tiempos llevar una carta era, o sea, una carta desde Roma hasta Asia, que eso eran meses de viaje, a pie, en barco, me imagino. Eso no era de que, la carta yo la llevo, cojo un concho y llego allí. No, hermanos, era de Roma a Asia, era pasar países, a pie, en embarcaciones. Eso no era de un día para otro, eso eran meses de viaje. Y vemos a dos hombres, me llama mucho la atención. Yo digo, ¿por qué Pablo dice que fiel colaboradores? Porque estos hombres, hermanos, se convirtieron en mensajeros y estaban siempre dispuestos a hacer la tarea que se les asignaba, desde llevar una carta hasta quizás sustituir un pastor. Hermanos que estaban dispuestos a la tarea que se les asignaba, y llevar una carta en ese momento significó mucho para la iglesia de Cristo hoy en día. Mira cómo nosotros estamos aquí leyendo la carta de Colosenses, por el trabajo que hizo Tíquico de llevar esa carta y Onésimo que lo acompañó. Entonces, el involucramiento del creyente. La iglesia de Cristo no tenía en aquellos tiempos ni sombra de los recursos que nosotros tenemos el día de hoy. Pero en ese momento ellos impactaron grandemente su generación, porque contaban con hombres y mujeres que entendieron, hermanos, entendieron que era dedicar una vida al Señor, dedicar una vida en servicio al Señor. Ellos entendieron aquello, ellos hacían lo que fuera para que el ministerio siga avanzando. Entonces, seguimos leyendo. Ya vimos a dos colaboradores de Pablo, del verso 10 al verso 14. Vamos a leer del verso 10 al 11. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos, y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos Justo, también le envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Y hago énfasis en esta última parte. Tenemos a 3 colaboradores más de Pablo que estaban con él ahí, que eran Aristarco, Marcos y Jesús, llamado Justo. Estos hombres fueron, dice la palabra, que fueron de consuelo para Pablo. Pablo, un hombre que escribió prácticamente la mayor parte del Nuevo Testamento, que estaba encarcelado. ¿Ustedes no creen que esa persona, Pablo, necesitaba en esos momentos apoyo, necesitaba el consuelo de esos hermanos en Cristo que él tenía? Y miren lo importante de la participación de estas 3 personas que le fueron de consuelo a Pablo, que el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo, pero ahí habían 3 gente apoyándolo, consolándolo. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros, hermanos? Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña estos hombres a nosotros? Que nosotros también estamos al lado de nuestros pastores, de tu pastor, de tus líderes, presidente de caballeros, presidenta de damas, presidenta de jóvenes, y que nosotros como iglesia, como creyentes, como hermanos en Cristo, somos sus colaboradores. ¿Ustedes no creen que el pastor en algún momento necesita una palabra de consuelo? Yo creo que sí, porque el pastor es humano como tú y como yo, que llega un momento quizás que el pastor está desanimado. Sí, el pastor se sabe la Biblia y él sabe. ¿Cómo yo le digo una palabra de consuelo al pastor? Él la necesita, aunque él haya leído 10 veces la Biblia entera. La necesita porque yo la necesito, y quizás muchas veces yo he leído en el versículo y yo necesito que alguien me lo recuerde en un momento dado. Seamos como esos hermanos que alentaron a Pablo, que lo consolaron, que estuvieron con él. Alentemos a nuestros pastores, a nuestro pastor, hermanos. Y seguimos leyendo en el verso 12 y 13. Vamos a ver quiénes están aquí. Dan 5 colaboradores de Pablo. Del 12 al 13 tenemos, dice, les manda saludos Epafras,
un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús, siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Y vemos a este personaje o a esta persona, a Epafras, quien Pablo dice que oraba intensamente por la iglesia. Este era un hermano que se mantenía ferviente, que se preocupaba por lo que pasaba, por lo que sucedía en la iglesia. Un hermano que oraba fervientemente, intensamente, dice la Biblia, por la iglesia. ¿Qué parte nos toca a nosotros, hermanos? Vemos a gente dando consuelo a sus pastores, ayudando a sus pastores, otros siendo mensajeros, otros orando fervientemente por la iglesia. En el versículo 14 dice, les manda saludos en la Odisea, le manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Lucas era médico, y vemos aquí el ejemplo de una persona que entregó su profesión a Dios, que le dedicó su profesión a Dios. Y también tenemos a Demas, que dice la Biblia en Timoteo, Pablo dice, Demas estaba en ese momento entre los hermanos, colaboradores de Pablo, pero en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 9, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ven pronto, porque Demas me ha abandonado, amando las cosas de este mundo. Demas, hermano, se apartó al final. Habían 8 colaboradores, pero ¿cómo tú y yo queremos ser? Como Tíquico, como Epafras, como Marcos, como Lucas o como Demas, que al final se fue y abandonó a Pablo. Y finalmente tenemos a Pablo despidiéndose en el versículo 15. Y Pablo le dice, les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúnen en su casa, porque antes se reunían en casas, en una casa grande, y ellos se reunían ahí. Y Pablo le manda saludo. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les envía a ellos. Además, voy a parar ahí. Ustedes saben, hermano, antes no era como ahora, que nosotros la teníamos aquí, la Biblia, todos una Biblia. Pablo mandaba una carta y ellos la transcribían, la copiaban y se la pasaban de una iglesia a otra para que la pudieran leer. Entonces, dice el versículo 17, además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Y yo le digo a ustedes, hermanos, que están aquí, como Pablo le dijo aquí ¿cómo es que se llama? A Arquipo. ¿Quién se llama Arquipo aquí? Es fuerte. A Arquipo, yo le digo a ustedes, hermanos, asegúrate de cumplir el ministerio que el Señor te ha entregado. Cuida tu vida espiritual para que puedas cumplir el ministerio que el Señor te ha dado. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Desde dónde estás sirviendo? Tenemos un vivo ejemplo de un grupo de hermanos. Como lo decía ahorita, unos servían de mensajeros, otros alentaban a sus pastores, otros oraban fervientemente por la iglesia. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos sacrificando nosotros? Como Lucas, que era médico. ¿Qué estamos sacrificando? ¿Desde dónde estamos sirviendo? ¿Qué parte me toca a mí hacer como parte del cuerpo de Cristo? Cumple tu ministerio, hermano. Escucha este versículo.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Usted tiene una parte importante que hacer. Todos nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos una parte importante que hacer. ¿Qué estás haciendo? Evalúa tu situación. Y ya para culminar, recordar que debemos presentar la verdad del Evangelio. Primero, dependiendo de Dios en oración. Yo no puedo hablar de la palabra de Dios sin que sea Él que me dirija. Debo depender de Él para todo lo que yo haga. Dependiendo de Dios en oración. Segundo, respaldando nuestra predicación con nuestra buena conducta. Recuerden, palabras con gracia, con gentileza. Tercero, presentando la verdad de una manera apropiada. En el momento apropiado. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y un fuerte aplauso al Señor porque el día de hoy, yo creo que de manera victoriosa hemos culminado el tema completos en Jesús. Completos en Jesús. Recuerden, hermanos, que el Señor nos dará cuanto nos haga falta para que no nos separemos de Él, hermanos. Amén. Yo quiero que se pongan sobre sus pies. Y para terminar, yo sé que hay poquitos. Yo quiero que los padres que están aquí pasen aquí adelante, por favor. Háganme el honor. Son muchos, pero pónganse por el distanciamiento. Traten de dispersarse ahí. Pero que son demasiados. Padres, que el Señor les bendiga, padres. Padres, que el Señor les bendiga en esta mañana. Y lo llamo aquí adelante porque quiero decirle a ustedes que están ahí, esposas, hijos, madres, que están aquí presentes. Oren por estos hombres. Oren por estos padres. Constantemente, hermanos. El Señor a estos hombres le ha delegado una gran responsabilidad. Padres, el Señor les ha delegado una gran responsabilidad. Ser cabezas de sus hogares. En el mundo hoy se disputa mucho que el rol de la mujer, que el rol del hombre, que porque el hombre tiene que ser cabeza, la mujer asumiendo roles que no le corresponden. En el mundo, que porque el hombre tiene que ser cabeza. Ser cabeza de un hogar no es una ventaja. La Biblia no dice que es una ventaja. Porque el hombre es, no, el líder. La Biblia no dice que es una ventaja ser cabeza. Es una responsabilidad que Dios le ha delegado a esos hombres. Es una gran responsabilidad. Dios los ha llamado a ser cabezas, a actuar, a caminar bajo su diseño. Y el diseño de Dios dice que ustedes son cabezas de sus hogares. Dios le ha delegado a los hombres específicamente ser la guía, el sostén, la protección que necesitan su esposa y sus hijos en un clima de amor y servicio. No es ser cabeza para ellos jactarse, para servirse a ellos mismos, porque yo soy, no, hermanos. Es para guiar a su familia, para cuidar de la vida espiritual de su esposa, de sus hijos, de pastorear la vida de su esposa y de sus hijos. Esto es una gran responsabilidad. Esposa que estás ahí, madre que estás ahí, oren por estos hombres. No podemos decir, es que tú tienes que ser la cabeza de este hogar, tú no haces nada. Aquí soy yo la que tengo que saber de todo. Oren por esos hombres. No lo critiquen, hermano, es una gran responsabilidad. Y quizás cualquiera quiere decir, ay no, yo no quiero ser cabeza. No, gracias.
El Señor los ha llamado y quizás en su humanidad, en sus capacidades naturales, ellos no tienen la capacidad de asumir ese rol de cabeza que Dios los ha llamado. Pero como hijos de Dios, como personas que han recibido al Señor Jesucristo, también han recibido los recursos necesarios para ellos poder cumplir con este trabajo que Dios le ha encomendado. Amén. Hombres, papás, ustedes tienen los recursos necesarios para asumir el rol que Dios les ha encomendado, de ser cabezas de sus hogares. Y yo quiero orar en esta mañana y que ustedes me acompañen a orar por ellos. En este día que celebramos el Día de los Padres, quiero orar por estos padres que están aquí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que está aquí en esta mañana. Padre, yo te pido en este momento por estos hombres, por tus hijos, Señor, que tú le has dado el privilegio de ser padres. Oh, Señor, cuán responsabilidad has puesto en ellos, Señor. Y en esta mañana yo quiero pedirte por ellos, Dios, que ellos puedan cada día, Padre amado, buscar tu rostro, buscar tu guianza, Señor, tu dirección, para ellos poder cumplir con esta tarea, Señor, de ser cabeza de sus hogares, de liderar, Señor, sus hogares en actos